esos datos o esa información valiosa que les pueda servir. Muy buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, Ramón. Buenas noches a todos. Espero que estén bien. Bien, contento. Falta una semana nada más para que empiece la temporada. Va a ser una temporada corta, pero es una temporada de béisbol que tanta falta nos hace. Así que ya contento de que nada más nos falte una semana para volver a jugar lo que jugamos todos los años y que para muchos de nosotros es una fiebre, ¿no? Así es. Bueno, hoy vamos a estar analizando la posición de outfield, una posición bastante amplia donde prácticamente hay 90 cupos en las grandes ligas para ocupar esta posición de outfield y es muy cotizada. Muchos jugadores de alto nivel participan en esta posición y en el draft te los encuentras desde la primera ronda hasta la última ronda, jugadores todavía que se permanecen dejando números y aportando a lo que sería un equipo de fantasy, ¿no? Sí, definitivamente la posición de outfield creo que es la posición que te hace ganar un fantasy por el universo que tiene. Estamos hablando que en el típico clásico o en el clásico modelo de fantasy con tres outfield, estamos hablando de 36 jugadores y cuentas con los utilities son 48 que vas a poder tomar de un universo, como tú dices, en 90, algunas veces más porque hay outfield que son platoon y eso va a hacer que siendo tan amplio, hay muchas más probabilidades de que tú consigas en rondas tardías mucho valor. Y obviamente vamos a hablar de eso en este programa el día de hoy. Así es, bueno, hemos recibido bastantes comentarios positivos acerca de los otros podcasts que hemos analizado otras posiciones y la intención de nosotros es darles esa información en español que muy pocas veces lo consiguen en internet y les permita también en un modo empaparse de lo que es la actualidad del béisbol y también en los análisis. Muchos podcasts en inglés perjudican un poco a esta parte de América Latina donde no todos hablan inglés y es algo complicado poder prepararse para un draft, ¿no? Sí, la mayoría de los podcasts que hablan de fantasy baseball son en inglés. No hay, no hay mucha diversidad o mucha variedad que podamos considerar en español y pues esta es la idea de nosotros, ¿no? Traerles a ustedes esta información en su idioma. Así es, bueno, entrando en materia, Juan, en verdad, una posición de un field donde todo inicia en la primera ronda, donde te consigues a jugadores ya prácticamente dentro del top 5 y top 10, ¿no? Cuando tú ves esta categoría, Juan, ¿te llama la atención ir a buscar uno sin importar la posición del draft? Por ejemplo, si tú estás en una posición donde tienes un primera base, donde tienes un tercera base que a lo mejor sabes que esa posición es complicado conseguir un jugador de nivel, ¿te llama la atención ir a buscar outfield o es una posición donde tú crees que la amplitud de jugadores puedes conseguir algo un poco más lejos en el draft? Yo soy el tipo de persona que piensa que tú debes tomar en el draft el mejor valor de acuerdo a la posición en la que tú estás. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú estás en una de las tres primeras escogencias, tú obligatoriamente, o bueno, a mi manera de ver las cosas, debes ir con uno de los tres grandes outfield, que van a ser para Fantasy Acuña, Yelich y Trout. De ahí no debería salir tus primeras tres escogencias. Hay personas que a veces utilizan a Bellinger o lo toman a Bellinger. Bellinger también es elegible como outfield, es outfield y primera, es válido. Pero por lo menos he visto casos y he escuchado algunos comentarios he hablado con algunos compañeros y me dicen en algunos casos Arenado, en algunos casos Turner, Story, Breckman. Y la verdad yo no tomaría ninguno de esos peloteros delante de Acuña, Trout y Yelich. O sea, el valor que te dan esos jugadores es bastante amplio, pero sí quiero que la gente se lleve también este conocimiento, que esta temporada es especial porque son 60 juegos y Trout, bueno, está esperando ser padre por primera vez y obviamente se va a perder por lo menos se va a perder una semana, es lo más probable. Eso hace que el valor de Trout baje un poco, probablemente nada más por esa
falta de juego o por esa ausencia que va a tener en una semana, yo tomaría primero a Bellinger antes que a Trout. Pero sí, sin duda alguna, yo iría a buscar siempre uno de los cinco grandes en la categoría, ¿no? Incluyendo a Mookie Betts como el quinto que está por ahí. Sabes que, bueno, es interesante esta categoría ahora mismo porque prácticamente dentro del top 10 de jugadores en total MLB, te consigues con 5 jugadores que son outfielders. Entonces, esto es algo que normalmente siempre conseguías a uno, a dos o hasta tres, siempre estaba adentro, pero no conseguías a tantos, ¿no? Entonces, literalmente, el que tenía la estrategia que hay algunas posiciones donde tú puedes conseguir más adelante y una de esas es ya, como tú dices, esa teoría empieza a caerse porque dejar pasar uno de estos 5 jugadores solamente porque a lo mejor prefieres abarcar otra posición es peligroso, porque estos son jugadores que te dejan números en todas las categorías, son file to player, y de verdad que es interesante tener la oportunidad, ¿no? De llevarte uno de ellos. Cualquiera de los 5 creo que pueden ser importantes a la hora de elegir. No veo ninguno de los 5 con algún riesgo de que pueda dejarte mal en un año, así sea corto. El único tema es el de Trout, pero creo que temas como de lesiones o como situaciones que pueden pasar, creo que todos los jugadores van a estar propensos a que se ausenten un par de juegos y es parte de esto, ¿no? De asumir ese Eh, riesgo. Y bueno, a lo mejor Trout no se lo llevarán de primero, pero ya queda la situación de cuándo y quién se lo va a llevar en los primeros picks. Entonces, yo te pregunto algo. Si a ti te toca la opción de elegir un orden de escogencia, ¿cuáles serían esos 5? O sea, si tú dices, bueno, si se llevaron a Trout, mi primera opción es Trout, si se llevaron a Trout, me iría con este. Y así sucesivamente, ¿cuál sería tu orden? Mira, partiendo de lo básico, creo que la primera escogencia para un fantasy que sea clásico, 5x5, donde no se cuenta, no juegas con OVP, sino cuentas, juegas es con averaje, debería ser Acuña. ¿Y por qué hoy? Porque Acuña te va a sumar misma cantidad de jonrones o similares a los de Trout, Yelich, Betts, va a estar un poco por debajo de Bellinger, creo. Este, mismas empujadas, dependiendo del orden al bate en el que esté, va a dejar números muy parecidos, pero te va a dar el plus de las bases robadas. Entonces, por esa razón de darte, de sumar en las 5 categorías ofensivas, pues Acuña para mí debería ser el primero. A mí me preocupa Acuña un tema que es que el año pasado se ponchó 26% de las veces. Un pelotero que todavía tiene que trabajar un poco en la parte de la disciplina al momento de estar en el home, pero uno no puede negar y no puede despreciar para nada lo que hizo Acuña el año pasado en términos de fantasy. Sumó prácticamente, fue casi 40-40. O sea, fue un tema, fue fuera de serie. O sea, dejó 41 jonrones, creo que fue 37, 38 bases robadas, Uh -huh. 37 las tengo acá. 101 empujadas sin ser el cuarto bate, bateando mayoritariamente en el primer puesto, anotó 127. Lo que hizo Acuña el año pasado fue algo fuera de serie. Por lo tanto, en un fantasy, tomando en cuenta todo lo que te suma, pues obviamente un pelotero que está en el top de jonrones y está al mismo tiempo en el top de las bases robadas, con un promedio lo tengo acá, el promedio de Acuña fue de 280, es perfecto, es el número uno, es el número uno. Este análisis cambia un poco en la parte del OVP precisamente por lo que estábamos hablando, ¿no? 365 OVP, que no es un mal OVP, es un muy buen OVP, pero no es un gran diferenciador en esa categoría. Entonces, el primero es Acuña, ¿sí? Uh -huh. El segundo es Yelich, pero el segundo para mí es Yelich porque Trout no va a jugar la misma cantidad de juegos que él, por lo que ya comentábamos en un inicio. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, yo voy con Yelich. Los dos están muy parejos. Obviamente,
A mí, si tú me dices Yelich o Trout, lo que quieras, lanzo una moneda, me va a dar igual. Eh, Son jugadores muy similares, sabes lo que estás adquiriendo, sabes qué es lo que te va a dar. No, yo no veo diferencias grandes en un draft entre Trout y Yelich. Tomando en cuenta el tema de Trout, iría con Yelich. En el tercer lugar, yo iría con Mookie. A mí me parece que la llegada de Mookie Betts a Los Ángeles eh, es tal vez hasta mejor que tenerlo en el line-up de Boston, que me parece que se va a potenciar ahí. De cuarto pongo a Bellinger, precisamente, en esa dupla que va a hacer con Mookie Betts. Es fuera de serie, no es necesario que te explique qué hizo Bellinger el año pasado. Aparte que Bellinger también te suma en la parte de las bases robadas, obviamente en un menor nivel del que hizo Acuña, pero también Bellinger suma en esa categoría, aparte que Bellinger tiene la capacidad de jugar primera y outfield, ¿no? Aparece elegible para ambas posiciones. Y en el quinto lugar, por el tema del tiempo de juego, para mí es Trout, de los cinco. Ese sería Ok. mi cinco. Acuña, Yelich, Bellinger y Trout. Sí, indiscutiblemente creo que estamos muy parecidos. En verdad, me llama la atención la doble manera, doble posición de Bellinger. En verdad, con la poca escogencia que hay de primera base, creo que le da un plus importante, ¿no? Pero indiscutiblemente creo que todavía no lo agarraría antes de que agarraría a un Acuña o a un Yelich o hasta un Trout. No importa del tema que tiene Trout con ese tema, ¿no? Después entramos en un espacio interesante, ¿no? Porque comenzamos a ver jugadores que son los típicos que llaman la atención cuando tú empiezas a avanzar en el draft, como un Bryce Harper, un JD Martínez, un Charlie Blackmon, un Starling Marte, y pudiéramos ingresar ahí a un Juan Soto. De verdad que estos son peloteros que indiscutiblemente tú te tienes que evaluar cada uno por separado, pero lo más importante es saber que todavía tienes un material bueno para llevarte en esas primeras rondas y que tienes que asegurar esa calidad que no la vas a conseguir, muy difícilmente la vas a conseguir en otras posiciones. Por ejemplo, yo veo en un JD Martínez una solidez ofensiva en cuanto a averaje, fuerza, es una persona demasiado estable. En el caso de Harper, es el típico jugador que cuando se cae en un slump hace que tu equipo se debilite. Entonces, pero tiene un plus, que agarra boleto. Entonces, por lo muy mal que batee, no te va a dejar de batear menos de 260 y te va a dejar jonrones, boletos, impulsadas. Entonces, te va a estar sumando de todas. Pero el upside que tiene Bryce Harper es para tomarlo en cuenta. Porque en verdad es un pelotero que todavía siento que puede dar más. Y va a haber un momento y un año donde él va a explotar. Obviamente hay que estar muy pendiente de él porque cuando eso pase y tú lo tengas en tu equipo, puede ser que ganes el fantasy gracias a ese jugador. No sé qué piensas tú de Bryce. En una liga de OVP es ronda uno. Yo particularmente con Bryce, yo creo que esto es lo que es Bryce Harper, la verdad. Yo no creo que Bryce Harper sea un jugador constante de batear 310, 320, 330. Creo que lo hizo una temporada, si mal no recuerdo. Pero yo creo que esto es Bryce Harper. Yo creo que Bryce Harper es un jugador de 260, 270, eh, con 35, 40 jonrones máximo, más de 100 empujadas, más de 100 anotadas. Eh, de hecho, eso creo que es el potencial de él. O sea, creo que es lo que puedes recibir y lo que vas a recibir. Yo no veo a Bryce Harper bateando 320, por ejemplo, ni lo veo peleando título de bateo otra vez. Pero, pero es un tema de, o sea, es un tema de que es un pelotero de rachas. Y es lo que tú dijiste, cuando entra en la racha negativa es complicado que salga de ahí
y es lo que tú dices, siempre está agarrando boletos, sí, estoy de acuerdo, pero cuando entra en esa racha negativa, no, es difícil que salga, le cuesta. Así que yo, Así es. por ejemplo, si tú me dices Bryce Harper o Juan Soto, yo voy con Juan Soto siempre. Bueno, Es interesante porque es un pelotero sumamente caro en un draft. Tienes que llevártelo alto, no va a dejar pasar muchos picks para que se lo lleven. Y esas decisiones son las típicas que te tocas tomar cuando estás en la parte de abajo de una primera ronda o iniciando una segunda. Y de verdad que mi recomendación es, si hay alguien un poco más estable que Bryce Harper, a lo mejor analícenlo y tómenlo en consideración. Harper no es una mala escogencia, pero es un pelotero que si entra un slot en una temporada corta, te puede dejar números que no estabas esperando y te puede costar eh, esa parte de ese slot te puede costar llegar más lejos en el fantasy. Después, cuando hablamos de Charlie Blackmon, me llama la atención de que es un pelotero que a la callada siempre está dejando números. Es un pelotero que siempre está sumando y tiene un plus importantísimo, que es el juega. Jugar en el Coors Field para nadie es un secreto, que es una ventaja, sobre todo porque deja números increíbles en casa. Muchos peloteros han salido de ahí, no han logrado dejar esos números en otros equipos. Y es un típico pelotero que no pareciera que dejara año tras año esos números, pero cuando tú los revisas te das cuenta que es muy consistente. Para mí, Charlie Blackmon es una apuesta segura este año, sobre todo una temporada corta donde 30 juegos en el Coors Field van a ser muy valiosos y que los tengas en tu equipo, estoy seguro de que va a dejarte resultados. Para mí es una de las apuestas más seguras que hay en el outfield. No dudaría en ningún momento llevármelo, siempre y cuando esté en el momento indicado, no sobrepagar o no dejarse llevar a un jugador a lo mejor con más upside, pero si te toca llevártelo, para mí, no dudes en darle clic ahí a ese pelotero. ¿Cómo ves tú a Charlie? sí, no, a mí Blackmon me parece un jugador seguro. De hecho, hace un par de temporadas, creo, llegó a estar hasta en las primeras rondas de escogencia. Me parece que ahí estaba muy caro. Fue en la temporada más cara, en su mejor temporada. Salió primera ronda, creo que puesto 9 o 10 estuvo por ahí. Ahí en esa ronda me parece muy caro, pero en una segunda ronda pues me parece que es lo seguro, porque es un pelotero de 30 jonrones. Lo que tú comentas, jugar en Coors le da un plus. eh, Va a estar bateando 300 o alrededor de 300 sin ningún tipo de problema. Y estando en la parte alta del line de Colorado y estando en bases, usualmente detrás de Arenado, del frente de Arenado, va a hacer que anote muchas carreras. Así que Blackmon es una perfecta escogencia de la ronda 2. De hecho, a mí Exactamente. me gustaría hacer el comentario acá de que la mayoría de los peloteros que están en este tier, como tú acabas de nombrar, Soto, J.D. Martínez, Blackmon, Harper, Ketel Marte, no, Ketel Marte no lo incluiría tanto ahí, ¿no? Pero todos esos peloteros, o no, a Marte no lo incluiría en lo que voy a decir, quiero decir. A Marte, para mí es segunda ronda, pero todos los peloteros que tú nombraste ahorita tienen el upside suficiente para llegar a ser primera ronda sin ningún problema, Ujú. porque tienen las habilidades para hacerlo. Totalmente, Así que totalmente. Y es son posible, peloteros que, es posible que que valen si, lo que estás pagando. sí, no, y es posible que si tú escoges bien, es decir, si tú analizas bien, yo creo que el que tiene más upside para llegar a ser primera ronda el año que viene es Soto. Sí, A lo mejor yo me equivoco, puede que me equivoque. Pero por ejemplo, supongamos que digamos Bryce. Si tú eres el tipo de persona que piensa y analiza y dice, yo creo que Bryce Harper no es un pelotero de 260, sino que es un pelotero constante de 310 y 320, tú pudieras estar adquiriendo hoy en segunda ronda un pelotero que te va a regresar el nivel o el valor de un primera ronda. Y esas son las cosas que te hacen ganar. ujú, totalmente. Y ahí es donde tienes que ser inteligente y conseguir ese plus que te puede dar un jugador en una ronda más abajo que te eleve, ¿no? El nivel del equipo. Me llama la atención Soto, porque Soto desde que arrancó
se dio una competencia muy sana con Acuña y de verdad que creo que estaba en ese primer año se dio de tú a tú, sin ningún tipo de complejo y yo en ese momento me impresionaba de la calidad del pelotero en su primer año cuando batió 24 jonrones en el 2018 y en el 2019 que es posible que ese segundo año le afecte, dejó números de 34 jonrones, 110 impulsadas, que de verdad como que confirmó, ¿no? Lo que venía a hacer en grandes ligas Juan Soto. Y te digo, cuando llegó al playoff y se dio por lo menos el turno contra Milwaukee, que estaba Javier pichando y él dio el batazo para irse arriba, se demuestra que el tipo está hecho para grandes cosas en pelota. Y bueno, cuando llega la World Series y se la saca a Gerrit Cole, en verdad son cosas que se ve que es un jugador hecho para hacer una cara en la franquicia. Y tiene una cosa muy importante, que el tipo tiene contacto, tiene un 76%, que no es nada malo para para esa calidad de pelotero, ese porte de pelotero, y agarra boleto, que es otra de las cosas que llama la atención. Entonces, cuando tú ves un pelotero que no solamente te va a dar poder, sino también te va a estar garantizando un averaje promedio de 280, es un pelotero que se vuelve muy valioso. Creo que es muy probable que repita un año parecido al del año pasado en proporciones de juegos y que no hay duda de que lo pueda hacer. No hay ningún indicador que te diga que puede ser un jugador que pueda tener una regresión. Si toca pagar alto por él, creo que es uno de los jugadores que uno puede estar tranquilo y que te va a dejar resultados. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí hay un pelotero sin duda en la que yo pagaría de más o escogería temprano es Soto, sin duda. Creo que cuando hablas de Soto y Acuña estamos en presencia de dos jugadores que son totalmente atípicos. O sea, quiero dejar claro que en el segundo año de la mayoría de los jugadores, la liga llega a un momento en el que se adapta a ellos y sufren para seguir dejando estos buenos números. Con Soto y con Acuña no vimos esto. Con Soto y con Acuña vimos que los últimos, que sus segundos años fueron incluso mejor que sus primeros años. Y eso te habla muy bien de la capacidad que tiene el jugador para mantenerse adaptándose constantemente a la liga, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ya después de estos peloteros que estamos conversando, que incluimos a JD Martínez por ahí, que también, como dije, un pelotero que no te va a dejar morir nunca. Viene un George Springer, un Starling Marte, viene un Austin Meadows, ¿ok? Viene un Tommy Pham, viene inclusive, pudiéramos meter ahí a un Ramón Laureano, un Nick Castellano, un Eloy Jiménez. En verdad viene un tier que aquí es donde se define dónde va a estar el plus de tu equipo. Porque si eliges bien en este tier, vas a tener dos ufiles de primer nivel. Si eliges mal en este tier, puedes estar agarrando un jugador sobrevalorado que te puede hacer pagar caro porque pudiste haber agarrado un jugador de mucho nivel en este puesto. Entonces, cuando tú entras en este tier, Juan, a mí me da piso como un terreno blando, donde comienzo a decir, bueno, que aquí no me puedo equivocar, aquí tengo que tener mucha seguridad de quién voy a agarrar porque no son peloteros que habitualmente venían estando en este tier y hay que tener muy claro quiénes son y qué te pueden dar cada uno de ellos, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que Laureano no está en el mismo tier que Springer y que Marte. Creo que Pham tampoco. Creo que están los dos en un tier más abajo, en uno o dos tiers más abajo. Eh, para mí, Springer y Marte están ya en un tier con Judge, Bryan, Merrifield, Brantley, Stanton, McNeil. Eh, McNeil ni siquiera, pero yo no incluiría, o sea, para mí no hay comparación entre Springer y Laureano, entre Marte y Pham, para mí. Me parece Ok.
Me parece que Springer y Marte están más cerca de este tier, de este segundo tier que hablábamos de Soto, Bryce y etcétera. El mismo Meadows forman parte de ese mismo grupo de lo que pueden estar Pham y Laureano, para mí. Pero sí, sin duda es lo que tú comentas, ¿no? O sea, cuando tú llegas a este punto, a esta posición, que usualmente puede ser en una tercera, cuarta ronda, tienes que tener cuidado con lo que vas a hacer, porque, porque son jugadores que de repente no, tú los estás drafteando en una tercera o una cuarta ronda y no te van a retornar ese valor. Entonces, a mí en ese caso, y ojo, yo muchas veces, o sea, y eso es bueno que la gente de los fantasy también entienda, uno muchas veces tiene que ir también con el feeling de un jugador, ¿no? El feeling que te da un jugador, tú lo estás viendo, de repente te parece o no te parece, los jugadores a veces son más que un número, ¿no? Sí. Y a pesar de todo lo que Springer hace, yo siempre evito a Springer. Nunca lo he tenido, no me ha llamado la atención draftearlo, nunca he estado interesado en un cambio por Springer. Soy más del estilo de Starling Marte. Me parece que es un jugador, me gusta cómo juega, los números que deja. Así que yo en ese sentido me voy con Marte. Respeto a la gente que se va con Springer, pero yo entre ambos voy con Marte. Laureano me parece que tiene muy buen upside. Fan, yo no lo veo ya tan bien rankeado, sobre todo ahora con este cambio que tienen el nuevo equipo en San Diego. Eh, Así que no lo evitaría, no me interesaría. Y más bien si yo potenciaría en estos casos jugadores que usualmente sufren lesiones y que sufren lesiones rutinariamente, porque son jugadores que que si se mantuviesen sanos, ¿sí? Ujú. Estarían más arriba. ¿Y a qué me refiero? Josh y Stanton, por ejemplo. Son los típicos jugadores que tú cada vez que vas a un draft dices, uff, 160 juegos este tipo no los juega. Y eso lo sabemos todos. Pero en un draft como este de 60 juegos, tú pudieras arriesgarte y decir, voy con Josh. Ligar que juegue los 60 juegos o ligar que juegue 52, 53 juegos o que esté por ahí y te va a dar un valor muy similar a un valor que te puede dar Mookie Betts sin bases robadas, por ejemplo. Entonces, esos son el tipo de cosas que tú tienes que pensar al momento de hacer, de draftear. En el upside que te da ese jugador y la probabilidad. En un, en un, en un ranking de inning por inning, Josh es muy bueno. El problema de Josh es que no juega siempre. Ni hablar es tanto, que la temporada pasada creo que jugó 10 juegos, algo así. O sea, ese es el tema. Entonces, arriesgarte tal vez con estos jugadores y decir, bueno, yo me voy a arriesgar a draftear en una ronda 5 o una ronda 4 uno de estos dos jugadores, eh, no es descabellado, no es descabellado hacerlo. Porque al final si corres con la suerte de que no se lesione y que logres jugar los 60 juegos, vas a recibir el valor de una primera o una segunda ronda. Sí. Aquí es importante que la gente entienda cuando esté a lo mejor en su draft y vea un Tommy Fan a lo mejor un poco arriba, el valor que tiene las bases robadas en todos estos plataformas como Yahoo, como ESPN, es algo que potencia mucho a los jugadores. Entonces, cuando hay alguien que te pueda robar 20 bases y te pueda sacar 20 bolas, ellos lo catalogan como un jugador sobre el promedio y automáticamente le dan un valor extra, ¿no? Entonces, ahí es la razón de cuando se encuentran a lo mejor en un tier y ven a un jugador que no entienden cómo puede estar ahí arriba. Me parece que hay veces que eso no siempre pasa. Los jugadores que tienen ese perfil, hay veces que o dejan de robar o dejan de sacar bolas y se transforman en un jugador muy normal. Y son jugadores que para pagar eso preferiría pagarlo separado, buscar un jugador de fuerza y aparte buscar un jugador de velocidad, pero no te van a garantizar lo que ellos pudieron haber hecho una o dos temporadas anterior. Esa es mi percepción, ¿no? Eh,
Claro, Indiscutiblemente lo pero que en el él, caso de fan, en el caso de fan, todo se decide en qué tanto crees tú que fan puede desarrollar poder en San Diego. Yo creo que no. exacto. A mí Y me parece, en ese a- momento para mí fan se convierte en un jugador de una sola sí, categoría, que va a ser base robada. exactamente. Yo no veo a fan sacando 20 pelotas en San Diego. De verdad que este tipo de peloteros que están arriba por la velocidad, no trato de apostar mucho porque en verdad me parece que puede pasar algo a mitad de camino que te dejen de dejar esos números y, y comienzas a cargarlos en el equipo y no te van a dejar los resultados que tú estás buscando. Me llama la atención, por ejemplo, me llama la atención de que Starling Marte es un jugador que viene dejando 2 años seguidos, 2020. Es un jugador que te puede ayudar no solamente en averaje, sino también en otras cosas. No es un jugador que agarra mucho boleto, pero por lo menos ha demostrado 2 años consecutivos tirando 2020, hasta inclusive un 2030 tirando en 2018. Y ahorita en Arizona creo que le puede servir para dejar inclusive hasta mejores números. Entonces, es llamativo este cambio para él. Me llama la atención, puede ser positivo ese cambio al contrario de lo que estábamos hablando de fan, ¿no? Indiscutiblemente aquí hay todo tipo de peloteros, peloteros rápidos, peloteros con fuerza, como un Joachim Stanton, peloteros que tienen ambas y ahí es donde uno tiene que saber qué quiere y hacia dónde quiere llevar el equipo, qué te hace falta en el momento que lo estás agarrando. A mí me parece que ya cuando venimos viendo estos jugadores y te encuentras ya a peloteros como Austin Meadows, como Ramón Laureano, como Eloy Jiménez, como Nick Castellanos, Eddie Rosario, estos jugadores, si ya tú los comienzas a conseguir en rondas a lo mejor un poco más abajo de lo que estábamos hablando arriba, empiezan a ser llamativos, ¿no? Pueden comenzar a solidificarte ese equipo en ese tier. Y sobre todo, de verdad que a mí me llamó la atención el año pasado la consistencia de Austin Meadows. Nick Castellano, el cambio le vino bien. Ahora en otro equipo, me llama la atención que bateas muchos dobles, de verdad es una máquina de dar dobles. Es un pelotero que te ayuda, te ayuda. Yo lo tuve 2, 3 años seguidos y de verdad aporta en diferentes categorías. Creo que vale lo donde está ubicado. Me parece que es una buena escogencia. Eloy Jiménez, creo que le daría un añito más. No estoy seguro de apostar alto o en una ronda, a lo mejor que todavía creo que puede ser un poco arriesgado. O sea, que A entre mí, Jiménez y Castellano tú vas con Castellano. sí, sí, porque ya yo sé lo que Castellano me va a dejar. Hoy estoy apostando un upside ahí todavía que prefiero esperar este año a ver si en verdad lo va a dejar y ya la que viene puede ser que lo considere, pero en este año todavía no quiero ser yo el que apueste, que me parece que ese es el momento de Eloy Jiménez. Yo lo tuve Claro, al final del año pasado. el problema es que puede ser que este sea el último momento que apuestes a Eloy Jiménez, ¿no? Porque si explota no lo vas a conseguir más. No, bueno, pero en un draft anual siempre lo vas a Claro, tener. O sea, es un caso de que, o a lo mejor hoy lo vas a poder conseguir una quinta ronda y el año que viene te vas a poder pagar una tercera ronda. Cosa que ahorita a mí me parece que él hoy tuvo una primera mitad que no se encontraba, una segunda mitad muy buena. Cosa de que ahorita en un draft yo no apostaría yo personalmente, yo preferiría ser un poco más conservador en este momento de ese draft. Y si tengo una opción de un Nick Castellano, posiblemente decida irme un poquito, a lo mejor menos upside, pero más base y consiga algo que ya más o menos sé lo que voy a buscar. Indiscutiblemente es un pelotero súper bueno, va a ser una estrella, cosa de que no tengo ninguna duda, pero
A hoy, en el momento que y en un draft anual, diría apuesto el año que viene. Claro, en un draft anual sí, totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué? Pero que sin embargo yo creo que ya eh, Eloy Jiménez está, o sea, si a mí me pones a escoger Jiménez o Castellano, yo voy con Jiménez. Yo creo que este es el año de Jiménez, la verdad. Sí, puede ser. Indiscutiblemente el talento está, no hay duda de eso. Pero eso me llamó mucho la atención que le costó arrancar el año pasado y una temporada corta no va a tener oportunidad de encontrarse rápidamente y si eso le vuelve a pasar, creo que no, que puede ser caro. Ojo, es una percepción de lo que vi el año pasado, posiblemente ya superó esa etapa y puede ser que arranque ya a su máximo nivel. El otro pelotero que entra es Eddie Rosario. Mira, Eddie Rosario me deja una impresión de que es un pelotero agresivo en el home. No es un pelotero que se va para agarrar boleto, a sumarte en ese tipo de cosas, pero tiene fuerza y suele sacar muchas bolas. Y es un pelotero que lo vas a tener casi que todos los días en la no se lesiona casi que nunca. Y de verdad que es típico pelotero que tú quieres en un equipo. Y no siempre sale, a lo mejor ahorita está un poquito más caro, antes no salía tan caro, eh, pero a mí me dio muy buena impresión lo que yo vi de Eddie Rosario los dos últimos años. Me parece que bateando 7.5 me vuelve a gustar y me lo llevaría sin dudarlo. Sí, sí, la verdad sí, yo creo que Eddie Rosario de hecho debería bater un poco más que ese 2.76, que 2.75 que bateó la temporada pasada. El Babip fue 2.73 y yo no veo ningún cambio sustancial en el tema del contacto con la pelota. Sí, Rosario, a mí Rosario me parece un excelente jugador en ese tier también. Y ahí es donde tú te das cuenta, ¿no? Eh, Peloteros como ellos son los que te hacen dejar la base sólida. Tienes un pelotero a lo mejor que te va a dar un segundo outfield sólido, un segundo outfield que te va a dejar números buenos, y ahí es donde tú empiezas a solidificar tu base ofensiva, ¿no? Aquí después venimos con otro tier que me gustaría conocer tu impresión, que comenzamos con Jorge Soler, con David Dahl, con Conforto, con un Framil Reyes, Benintendi, Marcelo Zuna, Markin Brantley, creo que lo habíamos comentado antes. Yo creo que a veces Brantley, por el tema lesiones, lo ponen un poco más abajo de lo que vale, El año pero pasado no se lesionó. es lo que me parece. No estoy seguro si todavía lo catalogan como un jugador que va a estar sano o todavía tienen esa duda. Yo apostaría en él sin ninguna duda. Michael Raleigh para mí es una apuesta que si las lesiones no vuelven, es una apuesta que no vas no vas a dejar de tener nada en él, porque es un pelotero muy estable a nivel de bateo, contacto sólido, uno de los mejores bateadores que tiene contacto con más de 85% y no, es un bateador de calidad. De verdad que para mí, sano, un pelotero que nunca se haya lesionado, estuviera ahorita en el tier de más arriba, cosa de que creo que este año es muy importante para él, para demostrar que ya las lesiones quedaron atrás y que ya es un pelotero de todos los días, ¿no? Sí, es así. No, Michael Brantley para mí es una apuesta súper segura, es una fuente sólida de averaje. De hecho, el año pasado, para los últimos meses bajó un poco el rendimiento, pero temas de cansancio, pero la primera mitad fue espectacular. Sí. No, es un pelotero que bateador de averaje y de líneas. O sea, cuando tú tienes ese pelotero de líneas, es muy difícil que tenga un mal año, porque solo las lesiones lo pueden llevar a no dejar números como el año pasado. Cuando te pregunto sobre Jorge Soler, ¿qué quieres tú que puede pasar en él?
Bueno, Jorge Soler el año pasado, si yo mal no recuerdo, tiró 48, ¿no? Tiró Sí, 48 jonrones, ¿no? finalmente explota el hombre. Jorge Soler ha sido fuerza bruta siempre, pues es lo que decían los reportes. Es un pelotero netamente de fuerza. De él vas a conseguir un 270 o 260, cuidado sin un 250, pero que va a ser de muchísima poder, ¿no? O sea, de mucha fuerza. Estoy viendo aquí 48 jonrones el año pasado, casi 680 apariciones al bate. Jugó los 162 juegos, eso da durabilidad, quiere decir que pocas veces se lesiona. Y eso al final es lo que tú quieres, ¿no? Un pelotero que no se lesione, un pelotero que sume en algunas categorías. Dependiendo de la composición que tú lleves en tu equipo, Soler puede caer perfecto. Si tú tienes un equipo que ha venido estando balanceado o que ha venido estado un poco más inclinado hacia la parte de la velocidad, pues Soler te va a dar esa compensación en tema de fuerza, ¿no? ¿Cuál es el problema de Soler? El line-up, ¿dónde está? Es un line-up que va a hacer que no empuje tantas carreras. O sea, y si te pones a ver y analizar los números, pues parece poco creíble que una persona que tiró 48 jonrones no llegó a 100 empujadas. Mm, Bueno, no, sí llegó a 117, pero no, una persona que tira 48 jonrones no fue líder en empujadas de la liga tampoco. sí, Entonces, eso hace que sea más complicado el tema, ¿no? El tema del line-up, a mí me parece que es la parte negativa de Jorge Soler. No creo que haya sido un golpe de suerte el tema de Soler. Es un pelotero que siempre le ha dado duro a la pelota. Y la verdad es que si te pones a ver, eh, empezó a dar menos líneas, dio más fly, y esos fly se convirtieron en jonrones. Sin embargo, el ratio de jonrones por cada fly dado es absurdo, es 28%. Eso es demasiado. Si tú llevas eso a un nivel normal, estaríamos hablando de repente no de 48, pero si pudiéramos hablar de unos 40, unos 38 honrones para Jorge Soler, me parece que es lo que podemos esperar de él. sí, totalmente. Creo que es un pelotero que los honrones van a estar ahí. Es un pelotero que a lo mejor el averaje no va a llegar, o sea, él tuvo una primera mitad de 233 de averaje, los honrones estuvieron presentes, 22 honrones, la segunda mitad dio 301, o sea que demostró que podía mantenerse bateando consistentemente en averaje y lo demostró durante toda la segunda mitad. Ahora toca ver qué hace esta temporada, ¿no? Toca ver cuál de los dos caminos agarra, pero el poder siempre lo va a conseguir. No hay ninguna duda de eso. Puedes conseguirte un bateador de 250, como puedes conseguirte un bateador de un poco más de averaje, pero los honrones van a estar ahí sin ninguna duda y creo Sí, que es de hecho, una apuesta. de hecho, si te pones a ver, pues en la primera mitad dio 23, en la segunda 25, eso siempre está ahí. Sí, sí, es una apuesta de poder fija que no te va a dejar mal. Ujú. Aquí entramos en una parte donde David Dahl es un pelotero que ha venido sonando año tras año, eh, sobre todo en su etapa de novato y poco a poco le fueron dando el chance. Creo que también eso es una de las cosas que él ha estado llamando y buscando, que cada vez él tenía peloteros de nombre como Carlos González, estuvo Gerardo Parra, estuvieron varios jugadores donde no le permitían tomar la misma cantidad de turnos, ¿no? Y comenzó allá a demostrar que venía con fuerza. Creo que es un pelotero todavía que no ha dado un año que tú digas, este es el año de David Dahl, pero es un pelotero estable que te pudiera dar una temporada completa, unos 15 honrones, puede batear alrededor de 290 y te puede ayudar en varias categorías. No sé cómo lo ves tú. Yo creo que Dal quedó a deber el año pasado. Eh, Creo que su perfil indica que debería dar más de 15 cuadrangulares, que fue lo que logró la temporada pasada. En el 2018, en 25 juegos menos, dio un jonrón más. Y por eso es que digo que en ese caso Dal quedó a deber. En temas de averaje lo hizo muy bien, era lo que se esperaba, batió 302,
Sin embargo, en el tema del poder, jugando en Coors Field, tú te imaginarías que es una persona que va a llegar por lo menos a los 20 cuadrangulares y en esta oportunidad no lo logró. Así que creo que Dal tiene el perfil, tiene el upside para hacerlo, tiene el estadio que lo ayuda, pero sin duda alguna, yo creo que las personas que lo draftearon la temporada pasada, pues no quedaron muy contentos con él en esa materia, ¿no? Totalmente. En verdad, el Curfield creo que le podría ayudar un poco más a dar números, pero no pagaría más de lo que puede valer. Y a lo mejor si queda un poco más barato y puedes conseguirlo en rondas siguientes de lo que vale, es un pelotero que te lo puedes llevar, pero no pagaría, no lo fuera a buscar así. Aquí también, aquí es que es difícil, porque cuando tú ves un Marcelo Zuna, ves a un Sinsucho, ves un Lorenzo Kane, son Andrew Benintendi, Michael Claro, pero Conforto. si quieres lo que podemos, drafteémoslo, o sea, ranquémoslo, mejor dicho. Por ejemplo, Mira, los que hemos hablado, Soler, Dal, eh, no sé qué otro hayas nombrado, está Framil Reyes, está Framil Dani Reyes. Benintendi, Marcelo Zuna. O sea, ranquéalos como a ti te parece que son, pues. Mira, indiscutiblemente ahí peloteros como Marcelo Zuna creo que puede dar un poco un buen upgrade ahí en Atlanta. Me parece que ese pelotero en esa ronda que se lo llevan es interesante. Benintendi lo comenzaron a sentar contra zurdos el año pasado. Siento que es un pelotero que puede explotar en cualquier momento, pero no me gustaría ser yo el que apueste a que va a explotar este año. Creo que lo pasaría con él. Framil Reyes me lo llevaría después de Marcelo Zuna, pelotero de fuerza, que en los indios está llamado a ser un pelotero de todos los días y en la parte media del line-up. Ya después de ahí, en verdad, es el típico momento donde busco otra posición. ¿Ok? No suelo pagar este tier en este momento, si no de verdad no vale la pena, prefiero dejar pasar y irme con unos que están más abajo, sobre todo porque creo que dejan números muy parecidos y son más baratos. Y en otras posiciones a lo mejor voy a estar necesitando conseguir gente y en este momento no lo veo. O sea, por lo menos tú me preguntas, un Joey Galo no es un pelotero que me llama la atención, muchos ponches, la fuerza siempre estaba ahí, pero me caería, la veraje se me caería y no es alguien que me llama la atención. Un Schwarber no es un pelotero que me gusta, de verdad. Siento que siempre hay un tema ahí, tiene fuerza, pero es un pelotero que no ha demostrado consistentemente sus números. Y sin su show, un pelotero con mucho paciencia en el home, pero siempre ha tenido un problema de lesiones. Tampoco apostaría en un pelotero en ese tier. Lorenzo Kane se le fue la fuerza, pelotero que ya la edad le está pegando con la velocidad, pelotero netamente que te puede dejar averaje. No apostaría tampoco en él, en ese tier. Michael Conforto también es otro pelotero que siempre se ha apostado y iba a dejar números, demostró algo de consistencia, pero tampoco apostaría en él. Entonces, si tú me preguntas aquí en cuál me iría, te digo, yo podría irme por Marcelo Zuna, podría tomar una decisión con Framil Reyes, pero si me toca, prefiero irme a otro. No sé cómo lo ves tú. Eh, claro, lo que pasa es que nombraste como 7 o 8 jugadores. De 8 jugadores que nombraste, a mí me llama la atención. Yo no pienso igual que tú con el tema de Joey Galo. Joey Galo antes de la lesión estaba teniendo para 2.75. Obviamente después sufrió una lesión, fue a regresar, jugó 14 juegos más.
En esos 14 juegos termina batiendo 135 y en la segunda mitad termina batiendo 118, ¿no? O sea, fue un jugador que se mermó con las lesiones. En la primera mitad Joey Galo dio en 61 juegos dio 20 jonrones. El ritmo que venía mostrando era totalmente diferente en términos también de averaje, estaba siendo mucho más paciente en el juego, estaba tomando boletos. Yo el tema de Joey Galo sí, yo sí le daría la oportunidad. Creo que mostró cosas interesantes el año pasado antes de la lesión y lamentablemente, pues bueno, se lesionó y se vino abajo, ¿no? A mí Ozuna no me gusta. Yo creo que Ozuna no es un jugador muy poco disciplinado en el home. Hace swing a picheos que están fuera de la zona usualmente y se poncha mucho. No le veo un upside relevante a Ozuna. Entre Galo y Ozuna voy con Galo. Este, ¿qué más nombraste? Framil Reyes, Framil echó. Reyes a mí me parece un pelotero sumamente interesante. Framil Reyes, el año pasado, en el tiempo que estuvo en San Diego, antes de llegar a Cleveland, Framil Reyes siempre dejaba dentro del StatCast, era uno de los peloteros que más duro le daba la bola. Y lamentablemente no salía, o sea, era como que o de frente, o el Babip no estaba funcionando con él. Pero Framil Reyes siempre le estuvo dando duro y le estuvo dando contundente la pelota. Framil Reyes me parece que es un pelotero que puede ser, si alguien está llamado a hacer o a dejar los números que tal vez nos sorprendieron el año pasado con Jorge Soler, es Framil Reyes, para mí. Me parece que es un tipo con mucha fuerza. Eh, Así que yo iría, para resumir, iría Galo, Frank Mil y Osuna. A mí Osuna, yo no soy comprador de Osuna. Realmente creo que Osuna caería en un equipo mío solamente si termino comprando con mucho descuento porque no iría por él. Lo que comentabas, eh, de que en este tier usualmente terminas yendo a otra posición. Y la verdad es que sí, yo usualmente también termino haciendo lo mismo porque, bueno, en ese mismo tier está Michael Conforto, por cierto, Ujú, y Andrew Benintendi también. ujú. Yo usualmente trato de draftear dos outfielders entre los que nombramos anteriormente, es decir, entre los tiers superiores, le hace Acuña, Trau, Yelich, Bellinger, Betts, etcétera, todos los que hemos nombrado hasta este momento. Y mi último outfield, usualmente, voy con uno de los últimos picks. Voy con uno que pueda venir de los tiers inferiores, que pudiera ser, viendo aquí los últimos tiers, pudiera ser Brian Reynolds de Pittsburgh. No iría con Lorenzo Kane, apostaría probablemente por Byron Buxton si está abajo. Jock Pederson a mí no me parece mal jugador para las rondas tardías. A mí peloteros que me parece que tienen mucho upside, como puede ser Tyler O'Neill en San Luis, el mismo Garrett Cooper en Miami, Oscar Hernández en Toronto. Y hay un pelotero que obviamente está regresando. Y yo te digo algo, particularmente es un pelotero, yo creo que es el pelotero más subvalorado o que más afectado se ve su puesto de escogencia por las lesiones. Y es Yoenis Céspedes. Yoenis Céspedes tiene 2 años retirado del béisbol prácticamente. Ujú. Pero Yoenis Céspedes fue un jugador que consistentemente, si buscamos los números, y la memoria no me falla, Yoenis Céspedes consistentemente en sus años en Oakland y en los Mets no tuvo ningún problema para dar más de 20 jonrones en ninguna temporada, salvo en la que haya jugado completo. Entonces, si vemos los números, dio 23 en el 2012, 26 en el 2013, 22 en el 2014, 35 en el 2015, año que van los Mets, que obviamente sale del Coliseo de Oakland y ese número de jonrones se incrementa. 31 en su segundo año en los Mets, y lamentablemente en 2017 se pierde media temporada y en media temporada dio 17, y en 2018 juega apenas 38 juegos y da 9. Yoenis Céspedes es un tipo que en esta temporada de 60 juegos, con la Nacional utilizando bateador designado, que no va a tener que salir a la defensa, Yoenis Céspedes es un muy buen pick.
Y yo en ICP probablemente tú lo vas a conseguir en las últimas rondas, probablemente si son 20, 21, 22 rondas, tú debes conseguir sin problema yo en ICP en una ronda 17, que es bastante tarde. Y cuando tú drafteas a un pelotero de ronda, en la ronda 17, que no voy a decir que te va a dar un valor de primera, segunda o tercera ronda, pero te da un valor de una séptima ronda, tú estás adelantándote 10 rondas con esta escogencia. Entonces, eso es algo que yo, de hecho, y bueno, los que están viendo esto ya saben más o menos cuál va a ser mi plan en materia de outfield para los drafts que vamos a hacer próximamente. Yo voy a ir a buscar dos outfields de nivel y voy a intentar y probablemente sobrepague por Giovanni Céspedes, porque creo que es la escogencia tardía que más te puede rendir en outfield. Sí, indiscutiblemente ya esos últimos picks de abajo, o a lo mejor ya la última parte del draft, ahí el riesgo es más bajo porque estás arriesgando poco, ya tienes el equipo armado prácticamente y lo que sumes puede ser tan indispensable lo de arriba. Si logras conseguir a alguien que te sume, como dices, 10 rondas, un pelotero que esté sumándote como una séptima, octava ronda, es súper ganancia, ¿no? A mí me llama la atención el hecho de que venga sano. Me parece que es una buena oportunidad para él y para los Mets, tener a él en el line y sobre todo como designado, que no obligarlo a jugar todos los días en el outfield. Creo que va a ser un beneficio súper grande. Me gusta la apuesta, como tú dices, en la parte baja del draft. Es el típico pelotero que te puede dar un plus diferenciador, ¿no? Otro de los peloteros parecidos a ese caso es Andrew McCutchen. Andrew McCutchen ha tenido un problema de rodilla que no lo ha dejado prácticamente dejar de mostrar que lo que venía haciendo año tras año. Y de verdad que creo que es el típico jugador así que todo el mundo buscaba, que dejaba números en todos lados. Pelotero súper completo cuando estaba en su plenitud, ¿no? Con Pittsburgh. Cosa que hay que analizarlo, ¿no? Y evaluarlo. Creo que todavía tiene algún tipo de valor. Y si un tercer outfield llegas a llevarte él a McCutchen, creo que puede ser una apuesta interesante. Creo que es un pelotero muy completo, a pesar de que ya no puede robar por los temas de la rodilla, pero es un pelotero disciplinado, tiene buen contacto, siempre va a estar muy experimentado. Y cuando tú tienes esos peloteros en el equipo, lo que hacen es darte algo, cosas que un pelotero a lo mejor novato o no te lo va a dar. Entonces, para mí, ese es otro tipo de peloteros como Césped. A lo mejor te va a costar un poquito llevártelo un poquito antes, pero es interesante. Hay que ver cómo está la rodilla, pero si está sano, yo estoy casi seguro que puede sumar. Sí, Macucha a mí me parece que es un caso bastante interesante también. Eh, es un tipo que probablemente ya no te va a dar las 30 bases robadas que te daba antes, pero yo no veo, tampoco creo que es que vas a tener cero en bases robadas. Creo que puede dar 10 bases robadas en una temporada normal, sin problema. Ahí entramos en este tier diferente, ¿no? Que donde comienzas a ver de todo tipo de peloteros. Un Luis Robert, que es un novato que está llamado a dejar números en esta temporada. Te consigas un Justin Upton, que es un pelotero experimentado, que siempre ha tenido ese cartel de pelotero de fuerza que ayuda. Un Corey Dickerson, un Domingo Santana. Creo que en esta parte del draft entran ese típico pelotero de riesgo alto, pero puede conseguirte a alguien que te dé resultados grandes también. Aquí es donde como lo decíamos anteriormente, aquí es donde tú comienzas a tratar de escarbar lo mejor que veas disponible, ¿no? Y para mí es el típico
segundo, no te voy a decir segundo, pero aquí donde yo comienzo a buscar los outfields que van a hacer esa parte medular de tercer hasta posiblemente un utility y una banca que me haga balancear el equipo. A mí me llama la atención cuando yo veo estas apuestas, yo te digo, mira, peloteros así tienes que conseguir gente que juegue todos los días. No puedes conseguir buscar gente que esté en un platón. Ya aquí comienzas a ver peloteros en ese estatus. Peloteros que tienen fuerza, peloteros que pueden dejarte números interesantes. David Peralta está en este número, Abisail García está en este tier. Son peloteros que han tenido buenas temporadas, cosa que creo que les han permitido tener un puesto garantizado en la titularidad de sus equipos. Son peloteros que tienen fuerza para aportar en tu equipo y me llama la atención Milwaukee. Mira, Milwaukee es un equipo que ha tenido mucho tino cuando escoge a los peloteros. Creo que ha corrido con esa visión, ¿no? De saber cuándo traer un pelotero, cosa cuando se trajeron a Aguilar y explota, creo que es una de las muestras más grandes que se ha visto. También se traen a Omar Narváez, que me parece excelente escogencia en la posición de catcher, y Avisal García entra en esa camada de gente que se traen este año. Creo que Avisal García titular todos los días en un equipo como Milwaukee puede aportar. Y David Peralta es un pelotero que te suma en varias categorías y hay que tomarlo en cuenta para este tier. Me parece interesante, no sé cómo lo ves tú. La duda con Isaías García es qué cantidad de juegos va a jugar y le van a dar la titularidad. A Isaías García en un line-up donde va a estar Yelich, donde va a estar Omar Narváez. Es un line-up bastante interesante, no es nada despreciable, la verdad, ponerlo ahí en la parte media de ese line-up. Así que yo creo que Isaías García tuvo muy buena temporada en Tampa Bay el año pasado y le valió el chance para Milwaukee. Isaías García me parece un jugador bastante interesante. Siempre he sido muy admirador de su perfil de bateo. Creo que tiene la capacidad y tiene los skills para convertirse en un jugador en una estrella de béisbol. Es la verdad. Y bueno, la mayoría de los especialistas lo han comparado con el tipo de bateo de Miguel Cabrera. De cierta manera se parecen y eso no puede ser de gratis. Yo creo que ahí hay talento, yo creo que Abisaíl García puede hacer el trabajo perfectamente y sería una de las apuestas en esas rondas bajas del draft. Cuando tú ves los outfields de ese equipo, te encuentras con Lorenzo Cain, Christian Yelich y el otro outfield que pudiera quitarle tiempo de juego es Ryan Braun, cosa que es el capitán del equipo, puede ser su último año, ha declarado. Hay que ver, ellos también lo tienen visto como primera base, cosa que ahí tienen a Justin Smoke, que es una apuesta que están haciendo ahí de backup para cuando esté zurdo. Creo que va a tener chance. Me parece que tiene oportunidad de jugar bastante. Eh, Ryan Braun ya el año pasado estaba jugando cada 2 juegos, jugaba dos sí, uno no. Ahora hay que ver con ese primera prácticamente liberado, ¿no? Cómo lo use Milwaukee. Pero me llama la atención que prácticamente le dejaron el cupo libre ahí para que entrara Claro, pero completo. hay peloteros como Ben Gamel y Keon Broxton que también pueden jugarle field, ¿no? No, claro, Eso es lo claro, único que, claro, que a mí me preocupa. Y particularmente más en el caso de Ben Gamel, que es un bateador zurdo. total. Pudiera entrar en Ahí, un platón con, ahí con Abisaíl García, pero habría que ver. habría que ver. Ahí el caso de Brown es llamativo por el tema de la edad y que lo están viendo también como primera base. Creo que es el principal ahí que le puede quitar tiempo, aparte de Gamel. Después, también estamos hablando de David Peralta, casos como Alex Verdugo.
de Boston. ¿Cómo ves tú esa contratación de Boston? A mí me parece súper buena para ambas partes. Me parece que Verdugo en los Dodgers no iba a tener el tiempo de juego necesario para ser indiscutido. Los Dodgers es un equipo que actualmente eh, tienes que producir sí o sí, la presión es grande, es un equipo contendor, es un equipo que tiene mucho roster y eso hace que de repente la presión sobre Verdugo pueda ser muy grande. Verdugo sin duda alguna ha mostrado que tiene las capacidades para hacer el trabajo, para convertirse en una superestrella, un pelotero de las cinco herramientas. Eh, y creo que Boston, o por lo menos este Boston, le va a dar el chance completo de que juegue sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de presión, queriendo decir que si lo hace mal en 2 semanas, en 3 semanas, pues entonces lo van a sacar y va a ser banca. Y, o sea, creo que le van a dar el chance completo para sentarse en esa posición y, y sí, me parece que Verdugo tiene el chance perfecto para demostrar de que está hecho y de que tiene la capacidad para hacerlo. Por mí, Verdugo me parece un excelente jugador. ¿Sabes qué? A mí me llama la atención de este pelotero que hayan soltado a Mookie Betts, prácticamente la pieza de cambio que le quedó a los Dodgers fue Verdugo. Y cuando tú ves el contacto de él, es un 86% en 2019. Pelotero de ese porcentaje de contacto es muy bueno, o sea, no se ve prácticamente ese porcentaje, es interesante. Pelotero que batea 23% líneas. Eh, Creo que Boston le sacó provecho al cambio y hay que darle un voto de confianza a la visión que tuvieron ahí. Soltaron a un material preciado como Mookie Betts, apostando en él, en Alex Verdugo, y creo que puede ser algo que puede comenzar a cobrar a partir de este año. Sí, yo creo que Verdugo tiene que mejorar es el tema de los boletos. No es un pelotero que tome muchos boletos. Como tú dices, es un pelotero que hace mucho contacto, pero también hace mucho swing. Entonces, si Verdugo lograra subir ese porcentaje de boletos de 7%, que fue lo que tuvo el año pasado, y lograra llevarlo al doble dígito, a un 11 o un 12%, Verdugo se convertiría en un jugador sumamente preciado, un tipo que te ponga, que no se ponche, que haga contacto, que tome boletos. Esa es la receta perfecta de un bateador. Entonces, creo que sí, creo que es algo que tiene que mejorar, tiene que demostrar que lo puede hacer, pero es lo que te digo, si tú te pones a ver en los Dodgers nunca tuvo el chance 100% titular. Verdugo sube en el 2017, juega 15 juegos, en el 2018 juega 37 y el año pasado juega 106, sí, pero ¿cuántos de esos 106 fueron como corredor, como bateador emergente, como pieza de cambio defensiva, como pinch hitter? O sea, es un tema totalmente diferente. Esos Dodgers del año pasado tenían un roster sumamente amplio y no era tan sencillo, pues que un jugador se sintiera plenamente tranquilo en el desempeño de las funciones defensivas, ¿no? O sea, estamos hablando que estaba Person, Bellinger jugaba outfield, ahí estaba Verdugo, estaba Chris Taylor, o sea, pues tuvo cualquier cantidad de gente. Estuvo Pollock, que también jugó 86 juegos. Había mucha rotación en los Dodgers y eso cuando tú tienes un pelotero que viene de ligas menores, un novato, pues no le da la estabilidad necesaria para desarrollarse con confianza. Así es. Bueno, en verdad, bueno, como última parte de esto, ya entramos en un área donde lo que tú consigas que juegue de titular, te vas a conseguir gente que a lo mejor te pueda dejar números decentes y peloteros que vengan de unas lesiones como allí Pollock, como bueno, Corey Dickerson puede estar ayudándote en el equipo, un Nick Senzel, ¿ok? Hay peloteros todavía titulares que pertenecen aquí en esta parte y si no pudiste agarrar un feeling hasta este momento y todavía te falta uno o una banca, mientras ellos tengan un playing time
elevado, creo que tienen todavía material para conseguir. No sé cómo lo ves tú. Sí, no, ya la última parte del draft hace todo, o sea, es mucho más complicado. Puedes conseguir gente como Austin Hayes de Baltimore, Jan Streminsky de San Francisco, Austin Riley, Sam Hiller en Colorado, pero ya se vuelve mucho más, es mucho más complicado, ¿no? Te puedes conseguir un Stephen Piscotty, Kevin Pilar, Cameron Maybin. O sea, ya es otro tipo de apuesta, ¿no? Puede ser Oscar Hernández. Son apuestas de ver qué puede pasar. Y si quieres conseguir algo seguro que no te hiera o que no te dañe el equipo en ese último tier de outfield, a mí me parece que tiene que ser Nick Markakis. Nick Markakis es el pelotero que no te va a hacer ganar el fantasy, pero sin duda no va a hacer que lo pierdas. Que Pero Markakis recuérdate que Nick dijo lo del COVID, ¿no? Ahí salió. salió el COVID y esa fue la razón por la cual se lleva a Yaciel Yasiel Puig. Puig, pero va a jugar o no va a jugar para No nada. va a jugar, ya tomó la decisión, pero aquí Ah, entra el debate interesante como para cerrar. de Yaciel Puig. Puig, ¿tú te llevarías a Yaciel Puig en un draft? Yo creo que la pregunta no es si me lo llevaría, la pregunta es cuándo. Eventualmente, me parece que tiene un valor Yasiel Puig, un tipo que tiene fuerza, puede demostrar algo. Creo que va a ser Pero, elevado, o sea, no va a ser así, a este tier no va a estar un poco más arriba. pero yo creo que Yasiel Puig pudiera entrar en el mismo tier de Abisail García, por ejemplo. O sea, para mí no es tan elevado, la verdad. Yo creo que Yasiel Puig eh, es un pelotero que tiene mucha fuerza. Me llama la atención la cantidad de jonrones que dio el año pasado, sin duda alguna. Si quieres, vamos a buscarlo. Pero, exacto, Yasiel Puig dio 24 el año pasado. En 2017 dio 28, en 2018 23. Es un jugador que te va a dar más de 20 jonrones si le das el tiempo de juego, ¿no? Pero creo que su techo no es más de 30, si llega, o sea, si muestra números de proyecciones de 30 honrones, me parece que es bastante aceptable. Y la pregunta es ver en qué tier lo pones, ¿no? Pero yo no lo pondría, a ver, tú me pones a elegir Fam y Puig, voy con Fam, Osuna voy con Osuna, Laureano iría con Laureano, así que en ese tier no iría. De repente pudiera lo más, siendo bastante agresivo, que creo que pudiera caer Puig, sería un tier, en el mismo tier donde está Dal, Schwarber y Willy Calhoun, Framil Reyes, pudiera estar ahí, en ese tier. Más arriba de eso, no, No, yo estaría creo que yo. debería estar por ahí. Ahora, particularmente, todo depende de lo que tú pienses de cada jugador. Yo para tomar a Yaciel Puig, yo prefiero ir con Alex Verdugo, que tiene mucho más upside. En ligas de keeper, por ejemplo, o pero en ligas que se mantienen los jugadores. Pero en liga de redraft, sí, creo que Puig iría en ese mismo tier que estábamos comentando donde está Fran Mil Reyes, por ejemplo. No sé qué piensas tú. Sí, no, indiscutiblemente Puig es un pelotero que el upside yo creo que la gente pensaba que podía dar, creo que ya ese es otro pelotero, ya la explosión que cuando llegó a Grandes Ligas, todo el mundo se impresionó de la energía y eso, ya eso es pasado. Creo que él ahorita necesita demostrar que puede conseguir un contrato más allá de un año. Le acaban de dar una oportunidad en Atlanta, un equipo que se está rodeando de gente que de verdad tiene un tremendo line-up. A mí me parece que es un pelotero riesgoso, pero si es barato, es arriesgable, ¿no? O sea, se puede apostar barato siempre y cuando haya peloteros que alrededor que no tengan más upside de lo que puede darte Yasiel Puig. Yo, de verdad, es el típico pelotero que evito, pero si me lo encuentro en el draft avanzado, no lo pienso. Entonces,
para mí es un típico pelotero que sobrepagarlo no es una opción, pero si nadie se atreve y el riesgo es bajo porque ya estás en una etapa del draft que vas a conseguir, no vas a conseguir algo mejor que él, creo que el playing time va a estar ahí y en la fuerza por lo menos va a estar ahí, entonces es algo que te puede ayudar. Pero más allá de eso, no apostaría, te diría que diría este es el año de Puig. No, yo tampoco, sin duda. Entonces, bueno, creo que hicimos un análisis bastante profundo de todo lo que fue el outfield. Hicimos prácticamente 1 hora y 10 minutos. En verdad, para nosotros es un placer tenerlos y es que nos escuchen por esta vía. Vamos a estar haciendo próximamente lo que va a ser abridores y cerraremos con lo que será relevistas y catcher. Trataremos de darle toda la información posible para que lleguen a su draft preparados y con todos los datos actualizados. Muchas gracias por todo, Juan. De verdad que tremendo conversatorio y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Seguro que sí, así será.